¿Podemos ver el PDF de cómic digital? Sí, mi taller Sí, digital. se ve. Perfecto. Entonces, vamos a ver, sin mucho detalle, pero de forma estructural, cómo se hacen los cómics en plataforma digital, en las aplicaciones tanto para celulares como programas para computadora, para PC. Hay varias plataformas para hacer cómic digital. De todas formas, no vamos a hacer cómics digitales extensos. Bastará que se haga unas 2 páginas como máximo, pero hay que hacer porque las historietas también son predominantes en muchas plataformas y espacios de transmedia. Vamos a pasar toda esta introducción y nos vamos a dirigir directamente. Bien, como introducción, el cómic es antiguo, ya viene del siglo XIX. En Estados Unidos aparece un cómic llamado Yellow Kid, el chico amarillo, y se conoce con varios nombres. En Japón se lo denomina manga, en Francia bande dessinée, en Italia fumetti, en Brasil cuadriños, en España tebeo. ¿Y en Bolivia cómo se denomina? Dígame, por favor. ¿Cuál es la denominación del cómic en Bolivia? Antes era conocido como revistas, ahora lo mismo puede ser como historietas o cómics. Entonces, el o el e-cómic es un cómic diseñado en digital y hay muchos sitios en la web donde podemos encontrar un montón de cómics digitales. Bien, hasta aquí como introducción. Ahora vamos a ver los componentes del cómic. El cómic tiene su propio lenguaje y están convencionalizados. Es decir, el cómic con sus componentes y su lenguaje tiene un mismo idioma o terminología en casi todo el mundo. Hay una excepción, creo, de Japón, pero es porque ellos tienen una lectura diferente del cómic, a pesar de que también es muy popular en ese país. Entonces, el primer elemento importante del cómic y que es la unidad mínima de la narración en el cómic es esa porción de espacio, ¿sí? Que está en forma rectangular, a veces también cuadrada, u otras formas, pero generalmente es en triangular o en cuadrado más bien, y presenta, digamos, el borde o el encuadre del contenido o la acción que va a estar dentro. A eso se denomina viñeta y es la unidad mínima de la narración que tiene alguna acción. Y se acostumbra, no es una norma general, pero se acostumbra que más o menos por fila haya 3 viñetas y en toda la hoja 3 filas, o sea, en total 9 viñetas.
Esto no es absoluto, pero recomiendan eso. Entre viñeta y viñeta puede haber saltos, ¿sí? Esos saltos en el lenguaje de la imagen, en el lenguaje del cine y también en el lenguaje de los cómics se llama elipsis. Es decir, la elipsis son acciones que no se ven, es decir, que no están insertas en las viñetas, en los cuadraditos. Y por eso mismo se obvia para que no haya muchas acciones que no contribuyen para nada a la narración. Entonces, va a haber saltos, ¿no? Dependiendo también a la característica del cómic. Por ejemplo, puede estar aquí una persona que se está levantando de la cama y en la siguiente viñeta esta persona ya está desayunando, ¿sí? Es decir, se ha elidido, se ha obviado, ha hecho una elipsis de cuando se estaba vistiendo porque no contribuye a la historia. Entonces, las elipsis son necesarias para que solamente se muestre lo necesario en la historia de las viñetas. El encuadre es que cada viñeta tiene un encuadre propio, que es la distancia desde lo que se observa a la situación. A esta distancia se llama plano. Entonces, de manera análoga al cine, a la fotografía, etcétera, son los planos los que van a encuadrar las acciones, los detalles y también las descripciones, digamos, de tiempo y espacio, es decir, de contexto. Entonces, el plano detalle es el plano más pequeño que se utiliza para observar detalles pequeños de las personas o de los objetos. Este otro plano se denomina primer plano o close-up y se va a usar principalmente para destacar el rostro. Y por lo tanto, este plano es un plano emotivo, un plano expresivo también se lo denomina, y es para mostrar precisamente el carácter dramático de los personajes. Luego está el plano medio, que abarca la figura humana hasta más o menos la cintura, puede ser también hasta las caderas, y es un plano ya denominado de acción. Es decir, en este plano ya se puede describir u observar lo que está haciendo la persona. Para eso generalmente son estos planos. También hay otro plano llamado conjunto, donde se va también a privilegiar la acción de uno o más personajes y también es de la cintura para arriba. Y el plano americano que muestra a los personajes de la cabeza hasta la rodilla, más o menos. Este plano se llama americano porque se ha utilizado mucho en las películas del western norteamericano, precisamente para que se pueda notar la acción de estos pistoleros cuando agarran el arma que estaba por el muslo hasta las rodillas. El plano general es un plano que puede privilegiar la acción de uno o más personajes y abarca la figura de cuerpo entero, pero también es un plano contextual,
porque muestra el contexto, es decir, muestra el lugar y muchas veces expresa también el tiempo y lugar, y a veces también el contexto social. Entonces es un plano más amplio donde ya se puede advertir el medio ambiente. También en las viñetas se configuran angulaciones. Un ángulo tiene que ver con desde qué punto observamos a los personajes. A partir de un eje horizontal y frontal, hay ángulos más elevados y también ángulos bajos. En ese sentido, se parte de un ángulo normal, que es el punto de vista que coincide con los ojos de los personajes. Luego está el ángulo picado, que es un ángulo que viene de arriba hacia abajo. Y este plano, ¿sí?, tiene a veces connotaciones subjetivas, porque puede achicar a las personas, ¿sí? A veces esa es la intención, no siempre, pero puede tener esa subjetividad. Y el contrapicado es visto al personaje de abajo hacia arriba, más o menos en un ángulo de 45 grados debajo del personaje. Y este ángulo contrapicado hace ver a las personas o a los personajes más grandes, ¿sí? Agranda a los personajes este ángulo contrapicado. Hay otros ángulos más, pero bueno, serán suficientes para la finalidad de estas viñetas. En la composición de una página, habíamos dicho que tiene más o menos 3 viñetas por fila y 3 filas, generalmente. Pero puede también formarse cuatro líneas divididas en 2, y a veces con los planos contextuales, planos generales, abarca toda la fila, ¿sí? Entonces, las viñetas, el tamaño de las viñetas no necesariamente son absolutas. Puede diseñarse de esta forma la que estamos viendo, una sola viñeta arriba y las demás divididas en la página entre 2. Otro componente importante de los cómics son los globos o bocadillos. Estos globos o bocadillos permiten que los personajes se expresen, ¿sí?, de diversas formas. Puede ser en voz alta, como la que vemos acá, en pensamiento, ¿no?, o en un globo eléctrico que viene de un aparato, de un televisor o de una radio, en fin. Y estas viñetas, digo, estos globos o bocadillos tienen un cuerpo y delta. Delta es el, el punto que va a comenzar a partir del personaje, elevándose hacia la conformación del cuerpo, donde van a estar a veces las letras que expresan el pensamiento o lo que está diciendo el personaje. A veces también puede haber ciertos sonidos. Este globo es de susurro, de voz bajita, porque tiene unas líneas, ¿no?, punteadas. Este tipo de globo son denominados apéndices porque un globo viene luego del otro y luego otro. Y esto es para, por ejemplo, hacer notar que el que está hablando, ¿sí?, se está expresando
varias veces o de manera continua. También hay globos colectivos donde se expresa que varios personajes están diciendo algo al unísono, es decir, lo mismo. Puede haber otros tipos de globos o bocadillos, dependiendo a la ocasión o también al autor. Los japoneses han inventado, por ejemplo, un bocadillo donde se expresa y habla un robot, ¿sí? Así que puede haber innovaciones al respecto. Puede también haber en las viñetas lo que se llaman metáforas visualizadas. Una metáfora puede ser escrita, oral, pero también en imágenes. Una metáfora se puede denominar como una comparación, ¿sí? Una expresión comparada de dos elementos, ¿no?, que tienen algo en común. Por ejemplo, una bombilla sobre la cabeza puede significar una idea brillante, o un tronco, ¿no?, al lado de quien está durmiendo puede expresar precisamente ese sueño profundo y a veces ese sonido que hacen algunos al roncar, ¿sí? Entonces, también se puede hacer metáforas visualizadas en los cómics. Otro elemento de los cómics son los cartuchos o ladrillos. Los cartuchos o ladrillos sirven precisamente para albergar los textos escritos por el guionista, ¿sí? Es decir, la narración, ¿no?, o el narrador que está en los cartuchos. Aquí, por ejemplo, hay un cartucho donde dice: a veces pienso que lo que guió la mano de Caín no era otra cosa que el arrepentimiento de Dios, ¿no? Este cartucho está narrando y parece que la narración fuera en primera persona. Entonces, estos cartuchos sirven para la narración. Otros elementos que componen las historietas son los signos cinéticos. Cinético significa movimiento y es necesario porque es lógico que los dibujos no tienen movimiento como el cine o el video, y por lo tanto debe haber componentes para que nos puedan mostrar movimiento. En ese sentido, los cómics tienen los signos cinéticos. Y esos signos cinéticos pueden ser, por ejemplo, líneas, ¿sí? Estas líneas que están en el ejemplo al lado del brazo del personaje, ¿no?, da esa sensación de movimiento. Muchas veces estas líneas expresan velocidad también, ¿no?, o direccionalidad. Por otra parte, también se pueden ver las onomatopeyas. ¿Qué es una onomatopeya? La onomatopeya es la representación fonética del ruido o sonido. Puede ser de la naturaleza, de las cosas, de los objetos, ¿sí? Por ejemplo, si está cayendo un rayo, ahí podría decir trum, ¿no? O si se está viendo tocar un bombo, la onomatopeya sería bom, 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 ¿no? O cuando está goteando, plic, plic, plic,
o cuando algo se rompe, un crash. En fin, hay muchos tipos de onomatopeyas según el sonido que cree tener un objeto o la naturaleza de parte del autor. Entonces, hemos visto varios elementos del cómic, que es la viñeta, ¿sí? Es el ángulo, ¿no? La metáfora, las onomatopeyas, los ladrillos, ¿sí? Entonces, son estos componentes que generalmente tienen las viñetas, aparte, obviamente, de los globos con delta, que expresan lo que está diciendo el personaje. En la creación de los personajes, se puede hacer un cuadro donde hay dos tipos de descripción, una física y la otra psicológica. Todo personaje tiene esos dos elementos. En la descripción física podemos decir su edad, el color del cabello, color de los ojos, color de la piel, la contextura, el vestuario u otros rasgos que podrían ser importantes. Por ejemplo, que lleve bastón o que lleve gafas. Y en la descripción psicológica, ¿qué tipo de personalidad tiene? ¿No? Tal vez una personalidad extravagante o seria o tímida, ¿no? Hay muchos tipos de personalidad. Habría que leer a Freud y su forma de ser, ¿no? Que tiene relación con la personalidad. Entonces aquí hay un ejercicio que lo vamos a obviar. Y aquí ya se está configurando lo que es la planificación de tareas, que es el guionista, el dibujante, etcétera. Y el texto nos presenta un programa llamado CELX para hacer el cómic o historieta. Entonces, aquí hay una dirección, www, y podemos descargar la versión gratuita. Sin embargo, podríamos también obviar, ¿sí? Se puede configurar esto también en, por ejemplo, Word, que no habría problema, si es que así se desea, ¿no? Este programa tiene sus propias letras, etcétera. También se puede hacer guiones en este programa. Y una de las dificultades que se tiene cuando se hace un cómic es precisamente que hay que aprender o hay que saber dibujar. Pero ahora quizá sea más liviano el trabajo porque a partir de fotografías podemos nosotros sacar dibujos, que sería lo más cómodo porque, claro, no todos sabemos dibujar. Por eso mismo, en el celular, ¿no? En Android hay varias aplicaciones para que uno pueda volver dibujos las fotografías. Entonces podemos acudir a esa opción. Pero también podemos usar programas o incluso internet para tal fin. ¿Sí? ¿Se puede ver Google, el buscador de Google en la pantalla? ¿Pueden ver o no se ve? No se ve. No se ve. Solo Ya, es la hoja planilla. está bien. Entonces
Voy a dejar de compartir. Y vuelvo a compartir. No. Ya. ¿Se ve? ¿Se puede ver? El buscador de Google. Sí, se puede ver. Se ve, gracias. Se ve. Se ve. Gracias, excelente. Entonces, yo simplemente pongo convertir a caricatura online, ¿sí? Y veo varias opciones. Entro a esta opción que dice hacer caricatura y me muestra esta foto hecho caricatura. Me dice que puedo instalar o puedo subir una foto. Subo la foto que estaba en mi computadora, pongo siguiente y está la foto, pongo finalizar y ya tengo mi caricatura, que salió bien en la niña, en el papá no tanto, pero bueno, salió bien en la niña. Así que luego podemos bajar, ¿sí? Ahí se puede descargar la imagen y ya tenemos nuestras caricaturas, nuestros personajes hechos caricaturas para nuestro cómic. Está sencillo, entonces hay muchas aplicaciones para esto, principalmente en Android. He visto magníficas aplicaciones para bocetos, etcétera. Entonces, habrá que aprovechar esos recursos. Se ve el PDF, ¿no? La hoja de PDF. ¿Podemos ver? Sí, se ve. Ya, gracias. Estoy preguntando porque a veces no siempre se puede compartir y estoy hablando sobre el aire. Y entonces, aquí hay bocetos. Estos bocetos son necesarios para configurar, por ejemplo, qué personajes vamos a tener, en qué direccionalidad, en qué plano, en qué ángulo. Estos bocetos no necesitan de una pluma de pintor ni de artista, simplemente es para que nos podamos guiar, ¿sí? A partir de estos bocetos podemos hacer esto. Nosotros no vamos a dibujar, pero se va a lograr también una página coherente y decente. Acá tenemos este boceto. El boceto también nos ayuda a configurar el tamaño de las viñetas, que en este caso, arriba hay una sola viñeta, al medio 3, y aquí una viñeta superpuesta a la otra, ¿sí? Entonces, es válido. En este sentido, las mangas japonesas son más complicadas, pero nosotros no vamos a hacer eso porque nuestra legibilidad es prioritaria para que puedan entender nuestra historieta en transmedia. Se hace el dibujo final, no necesitamos ya el guionista, ya tenemos el cuento base que ustedes han presentado o van a presentar también. Así que vamos a obviar eso del guionista que ya está, nuestro cuento. También hay que cuidar los rótulos, la escritura de los textos en bocadillos y los cartuchos. Los rótulos pueden contener diálogos entre personajes, en los cartuchos de texto explicativo y también en las onomatopeyas. ¿Sí? Como acá, cartuchos, 3 cartuchos en bocadillo y se debe hacer los rótulos. Este tipo
de, de fuente para cómic también se puede encontrar en internet. Basta que pongan fuente para cómic y les va a salir varios, para que tenga, digamos, más visibilidad de cómic. Acá no vamos a ver esto. Por supuesto que hay que revisar. Muchas veces hay que ver la coherencia, si es que se ha obviado algo o no. El tipo de letra, el tamaño también, si es visible o no. La tipografía y también la ortografía, porque muchas veces nos puede traicionar, ¿no?, la composición de las palabras, las tildes, etcétera. Hay que revisar. Podemos colorear, ¿sí? Esto es fácil en Paint, en Photoshop, en lo que nosotros podamos utilizar digitalmente, ¿sí? Hay que otra vez revisar si los colores, las formas expresan lo que nosotros queremos decir, ¿no? Hay una situación de los colores que quizás sea importante para la narrativa, ¿sí? El color influye también en el aspecto político, cultural, mesiánico, etcétera, ¿no? O sea, si dibujamos y hacemos una caricatura con alguien que está furioso, quizá el rojo fuera interesante. O si alguien hablara de la paz, tal vez una paloma blanca, una banderita blanca, en fin, ¿no? Habrá que ver la pertinencia de los colores también. Y finalmente la edición. Nuestra edición no va a ser física y por lo tanto va a ser más cómoda porque va a ser digital en este programa que está sugiriendo el texto o simplemente en otro que no sea especializado en hacer cómics. De todas maneras, hemos acabado de manera veloz el cómic que seguramente a ustedes les va a resultar entretenido porque no va a ser pesado. El trabajo va a consistir en hacer mínimo 2 páginas de cómics. Entonces no va a ser mucho. Por página va a haber 9 viñetas, en total 18 viñetas. Y es suficiente, creo, para también contar una historia, una narración mínima. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el cómic? De todas maneras, esto hay que subir también a la plataforma para que ustedes revisen. Y va a ser lo mínimo, ¿no? O sea, para 2 páginas es suficiente considerar las viñetas, los globos, los ladrillos, tal vez alguna metáfora, alguna onomatopeya, los globos y los personajes, como decíamos también en la teoría de los cuentos, no tienen que ser muchos, porque el cuento tiene esa característica, no tienen que ser muchos. ¿Cuántos personajes tiene la Caperucita Roja? ¿Se acuerdan? Caperucita, el lobo feroz. Adelante, adelante. La ¿Cuántos? Caperucita, el lobo feroz, el leñador, la mamá y la abuela. 5. 5. Entonces, está bien, ¿no? Supongo que 5 son suficientes. Así que eso sería, en resumen, la teoría, la posibilidad de hacer viñetas, historias con viñetas, o cómic, o como lo denominan ustedes, para también insertar a nuestra plataforma, ¿sí? Con esto entonces creo que está completo las formas de narrar. Entiendo que ustedes han hecho
grabaciones de audio, fotografías, video en otros módulos, ¿sí? Y nosotros hemos hecho storytelling. ¿De la resistencia? Eso. Porque me acuerdo en la IGPP una vez hemos pasado. Licenciado y Randy, no por puedes favor, faltar. puede controlar el micrófono. Ya, gracias. Magíster, una consulta. Adelante. Buenas tardes, Magíster. Buenas tardes. Tengo una duda. Cuando usamos, estaba hablando de los planos, del uso de los planos. Sí. En una secuencia de una historieta, ¿se pueden repetir los mismos planos? ¿Y en qué situaciones se va alternando? ¿No? Eso para evitar, digamos, la monotonía, me imagino. Y por otro lado, también tenía otra duda. El manejo de los planos con los ángulos, ¿tiene alguna relación? O sea, por decir, si yo voy a usar un picado, voy a hacer un picado de una imagen, ¿tiene que ser con un plano medio, un plano general, un plano detalle? ¿O hay alguna relación en el uso de planos y ángulos? Eso, por favor, gracias. Ya, gracias por la pregunta. Primero, se puede utilizar los mismos planos en viñetas continuadas por alguna razón. Es decir, quizá cuando solamente varíe el diálogo, por ejemplo, ¿no? Quizá no habría mucha importancia en cambiar el plano. Pero siempre es más recomendable para que la historia no se vea muy lineal. Ahora, la relación entre plano y ángulo creo que es algo más complejo, porque algunos planos, por ejemplo, no podrían corresponder a cierto tipo de ángulos, ¿sí? Por ejemplo, no hemos visto acá, pero por ejemplo, el ángulo cenital, que sirve precisamente para ver en una verticalidad 90 grados lo que está debajo. Y generalmente eso se muestra en plano conjunto, digamos, ¿sí? Y por lo tanto, en un plano cerrado, como un close-up, por ejemplo, quizás sería menos, no aconsejable, sino menos apropiado, ¿sí? Entiendo que los planos y ángulos y demás elementos de una imagen, todos están interrelacionados. Va a depender a qué circunstancia nosotros queramos poner, porque dado el caso, los elementos de una imagen son interrelacionados y son también interconectados. Y los planos tendrían que ver precisamente por la intención, ¿sí? Si queremos mostrar al héroe que está sufriendo, un close-up vendría bien, pero no sería, digamos, apropiado un ángulo ¿no? En contrapicado. Sería mejor en un ángulo normal para que podamos ver ese sufrimiento. Eso podría decir. No sé si hay algo más que se quiera argumentar. No, está bien, Magíster, muchas gracias. Tengo una otra pequeña duda. ¿En qué momento los personajes rompen el encuadre? ¿En qué situaciones? Porque Ya, hay, ¿no? He visto sí, algunos encuadres, sí. los personajes rompen, ¿no? Pero eso es específicamente, ¿por qué? El encuadre es siempre una limitante y cuando se puede romper un encuadre es que va a haber una especie de, digamos, de un efecto especial. Ese efecto especial podría ser en términos de magnanimidad, por ejemplo, o en términos de poder, y también para quebrar lo que algunos denominan
la cuarta pared invisible, que generalmente se usa en el cine, en video, pero también a veces en los cómics, cuando el personaje rompe ese cuadrado y te habla, se dirige al que está mirando o leyendo la historieta, ¿sí? Ahí va a quebrar, ¿no? Esa pared que nos divide entre los personajes que son ficticios y los que estamos leyendo. En todo caso, podría haber esas posibilidades. Si hay otras, a lo mejor también podríamos contribuir a decir, ¿no? Que en qué otras circunstancias podría haber eso. Eso sería. Ya, está bien, muchas gracias. Gracias, magíster. Ya. Entonces, me parece muy bonito el tema de los cómics o historietas porque son elementos muy atrayentes para jóvenes, para adultos, para niños, etcétera, y que sugieren los especialistas en esto de transmedia poder también insertarlos como nosotros lo vamos a insertar. Entonces, si no hubiera más alguna pregunta, pasaríamos a ese último tema, que es la plataforma eh, de nuestro sitio, de nuestro proyecto, que es Wix. ¿Pasamos? Pasemos. Ya. Bien, gracias. Entonces vamos a entrar a Wix. Se puede ver, ¿no? PowerPoint. ¿Podemos ver? Se ve, magíster, perfectamente. Sí, Gracias. se ve. Mm. Entonces, entendemos por narrativa transmedia un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. El desafío es contar una historia utilizando el potencial de cada medio. Entonces, ustedes ya han discutido, han analizado este tema de la diferencia entre multimedia y transmedia, ¿no? El licenciado Coca, el licenciado Flores, Alain Flores, etcétera, han expuesto también sobre esta temática. ¿Alguien me podría decir la diferencia explícita o más o menos diferenciada entre narrativa transmedia y multimedia? ¿Qué diferencia existe? Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas La tardes. transmedia es una narrativa que se fracciona y se completa en distintos medios, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, un newsletter, una telenovela, etcétera. En cambio, ¿Ya? la multimedialidad, obviamente ha surgido antes de la transmedia, es simplemente el uso de distintos medios, ¿no? Eh, que se usan en una sola página web, que podría ser imagen de movimiento, imagen fija, audio y texto, etcétera. Ese sería mi punto de vista. Bien, correcto. ¿Alguien más quiere decir algo acerca de esa diferencia? Entonces, por supuesto que multimedia es utilizar varios medios y la transmedia es, digamos, relacionar esos medios con una misma historia, pero también es, tiene la intención de expandir la historia
pero contribuida por los usuarios, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando se comienza a hablar sobre la producción transmedia, sobre la tercera ola, sobre la posmodernidad, etcétera, hay una palabra que surge y dice prosumidor. ¿Qué es el prosumidor? ¿Recuerdan? El productor y consumidor de mensajes. Sí, exacto. Entonces, nosotros ya no somos solamente consumidores, ¿no? Sino podemos contribuir a la historia, podemos contribuir quizá con nuestra opinión o quizá con alguna participación que nos puede dar la plataforma. En todo caso, no estamos incidiendo mucho en ese sentido, porque se me ha encargado principalmente manejar, ¿sí? la narrativa, ¿sí? Cosa que complementa a lo que han tratado los anteriores docentes de los módulos. Por lo tanto, ustedes han debido notar que sí se ha privilegiado más bien en la temática de la narrativa, es decir, de cómo configurar una narración, un cuento. Entonces, necesitamos un soporte. Claro, los soportes están en Internet, están en Facebook, en Instagram, etcétera. Pero también necesitamos un sitio web, ¿no? Un lugar. Entonces, podemos producir en multimedia para una narración transmediática. Y en este punto, varios sugieren, hay varios sitios para desarrollar sitios web, algunos pagos y otros gratuitos, o primero gratuitos y luego hay que pagar el dominio. Sin embargo, algunos dicen que la plataforma Wix, ¿sí? Es una de las más sólidas y una de las más, digamos que tiene muchos recursos para poder diseñar nuestro sitio web con Wix y para poder también insertar nuestras narrativas multimedia para una participación transmedia. Entonces, vamos a ver eso. Comenzamos diciendo que hay ciertos códigos de escritura digital para realización de páginas web. Estas escrituras en código HTML, JavaScript, etc., son complejos y nosotros no vamos a desarrollar eso. Más bien vamos a irnos a plataformas de creación de web automáticas que se denominan constructores web. Por ejemplo, Wix o Jindo, que van a facilitar y flexibilizar mucho la tarea de la creación. Son sistemas más o menos parecidos, donde van a incluir plantillas, ¿no? Es decir, imágenes, colores, diseños, etcétera, ya preconfiguradas. Estas plantillas están hechas por, obviamente, profesionales y podemos rescatar todo eso. También nos da la opción de componer. Básicamente, nosotros como comunicadores tenemos por lo menos, si no una solvencia total, sí tenemos una idea de composición. Y esta composición también tiene que ver con el colocado de texto, de video, de fotos y en nuestro caso también de historietas, con precisión y con una labor que demanda también cierta creatividad. Entonces, en referencias, vemos que hay varios sitios para hacer sitios web,
¿no? Jimbo, Coach, Yola, WordPress, etc. Cada uno de estos tienen sus, ¿cómo se dice? Sus virtudes y ciertas limitaciones. Pero básicamente todos son parecidos. Y Wix es uno de los que también tienen presencia fuerte en entornos digitales. Así que con Wix vamos a crear un sitio web, ¿sí? Basado en una plantilla. Obviamente, si nosotros queremos cambiar la plantilla, lo podemos hacer. Vamos a editar y modificar las páginas según nuestro objetivo, que es marketing, es vender un producto, un servicio, o proponer ideas políticas o programas políticos o ideológicos. Podemos también añadir páginas, insertar audio, video, texto y fotos. Entonces, para eso necesariamente tenemos que ir al wix.com. Entramos al buscador Google, ponemos wix.com y va a salir la página donde te va a pedir que te registres. Entonces necesitamos un nombre de usuario, el título de nuestro proyecto. Un momentito, por favor, me van a disculpar. Hola, ¿me escuchan, no? Sí. Y entonces hay varios pasos para realizar. Aquí vamos a ver, por ejemplo, ponemos wix.com en Google, va a salir más o menos esta página y entramos. Nos va a pedir correo electrónico, nuestra contraseña, y si ya tenemos y estamos registrados, simplemente iniciar sesión. También podemos entrar con Facebook o con Google, ¿sí? Entonces, Wix va a utilizar email o contraseña, etcétera, de Facebook. Y cuando entremos, nos va a aparecer más o menos esta página, puede variar de imágenes, y nos dice que estamos a punto de crear un sitio web. Hacemos el clic para crear y nos va a pedir que hagamos una carpeta y que pongamos el nombre de nuestro proyecto. Podemos poner cualquier nombre y luego nos dice qué tipo de página web quieres crear. Podemos crear una página web para empresa, para tienda online, para fotografía, para música, para diseñadores, restaurantes, hospedaje, eventos, blog, belleza, etcétera. ¿Sí? Y cuando elegimos, ya nos da la opción, ¿no?, de poder cambiar todos los elementos de la página simplemente haciendo un clic. ¿Sí? Podemos editar imágenes, videos, y Wix tiene su propio estudio fotográfico. Es decir, Wix también nos puede ayudar a editar fotografías y mejorar nuestras imágenes, y también hacer lo mismo con nuestros videos, ¿sí? Llamado Video Maker. También Wix nos puede dar la opción de crear nuestra propia página
editando nosotros mismos. Y hay una edición automática, ¿sí? Entonces, por razones de composición, vamos a escoger esto. Es decir, hay que crear una página web editándola. Vamos entonces, más o menos, a comenzar a hacer lo mismo, pero a ver dónde está. Hay que crear. Un momentito, por favor. Podemos ver, ¿no? Google, el buscador, ¿se ve? Se ve, ¿Podemos ver? se puede ver. Ya, entonces ponemos wix.com. De nuevo, wix.com. Se coló letras. Esperamos un momento que cargue la página. Ha cargado en inglés y automáticamente también en castellano. Entonces nos va a salir más o menos esta página y empezamos. Empieza ahora, dice. Y comenzamos. Ya. La Wix nos pide nuestro correo electrónico, nuestra contraseña. Como yo ya tengo, simplemente voy a iniciar la sesión. Entonces me muestra varias opciones. Puedo crear un nuevo sitio. Y como les decía, nos pide o nos dice qué quieres crear. Vamos a poner la primera opción de tienda online. Siguiente. Y me pide un nombre. Vamos a poner nombre de Pibe 1. Siguiente. Y claro, esta es la tienda online. Puedo también poner la opción para chatear, formularios, foros, reservas, eventos, blogs o planes de precio. Vamos a poner eventos más. Siguiente. Ya, aquí nos sale esa opción de que Wix nos pueda crear todo automáticamente y el otro editar. ¿Sí? Como les decía, vamos a escoger esta opción para obtener más opciones de diseñar nuestro Wix. Y aquí ya nos sale, ¿no?, las diferentes presentaciones diseñadas por los expertos y vamos a escoger el que más
creamos conveniente. Y escogemos y ya está configurando Wix el sitio. Tarda un poquito, pero ya va a entrar. Ya entró. Entonces, ya está prediseñado este sitio. Y Wix nos da todas las opciones para poder cambiar todo, ¿sí? Las franjas, las columnas, los textos, insertar dibujos, etc. Hay muchísimas cosas que se puede hacer en Wix, pero nosotros nos vamos a limitar a hacer simplemente este sitio informativo y insertar multimedia. Entonces, si quiero cambiar de fondo, voy a tener que hacer clic. Y me sale la opción cambiar fondo de página. ¿Sí? Hago clic. Y me da otros fondos más. ¿Sí? Puedo escoger el que yo crea conveniente. Y si quiero otro fondo, digamos, de mi computadora, voy a hacer un clic en imagen. Y voy a hacer clic en archivos de sitio. Aquí me sale carga desde la computadora, ¿no? Que es esta opción. Puedo cargar también de Face. En Facebook nosotros tenemos almacenado fotografías también, ¿no? Y aquí me salen unas cuantas. Vamos a cargar de Mujica. Que creo que no es el más apropiado, ¿no? Pero ya. Entonces, puedo cambiar de todo lado o simplemente por la sugerencia que me da el sitio, ¿no? Dependiendo qué quiero. También puedo insertar imágenes en mi presentación. Entonces, lo mismo. Cargo una imagen. Y puedo hacer otras cosas. Luego también puedo cambiar las letras o el texto. Simplemente haciendo clic y aquí me muestra editar texto y puedo cambiar la fuente. El tamaño.
Si quiero que esté en cursiva, en negrilla, subrayado, el color de la fuente. Y también su fondo, para resaltar. Por predeterminado me da varias páginas. Accesorios, acerca de blog y más. Entonces, esto también se puede cambiar. ¿Sí? Hacemos un clic aquí y nos permite administrar el menú y navegar. Si queremos ir a accesorios, vamos nomás ahí. Y ya estamos en accesorios. Y podemos poner otro subtítulo. También podemos administrar el menú. ¿Sí? Podemos aumentar, podemos agregar otra página, las páginas que queramos. Para efectos de práctica, yo creo que bastan 3 páginas aparte de la presentación. Podemos también insertar en blanco. Y podemos insertar otras cosas, franjas, clásicos, etc. Para nosotros es importante este punto que es multimedia. En multimedia, como les decía, vamos a insertar una fotografía, un video y nuestro producto de cómic, aparte del meme. ¿Sí? Podemos también relacionar, ¿no? con los diferentes, las redes sociales, ¿no? A partir de las redes sociales podemos agregar archivos. Vamos al inicio. Agregamos una página o una imagen y videos. Y entonces, esta parte nos permite, ¿sí?, subir o cargar multimedia desde donde nosotros creamos conveniente. También de nuestra computadora. Podemos cargar videos. Un video cortito, no sé si hay. Bueno, de música. Destacando, no pesa mucho más bien. Entonces, agregamos a la página. Podemos reducir el tamaño del video y trasladarlo donde nosotros creamos conveniente. Y no vamos a poder hacer tocar porque estamos en diseño
y hay que ir a vista previa para que podamos ver si ha cargado el video y si se puede ver y escuchar el video. Ya está en previsualización y se supone que tenemos que escuchar el video. Entonces, efectivamente ha cargado nuestro video. Podemos volver a la edición. Y bueno, hasta aquí podemos ver lo que se puede hacer. Este sitio es muy, digamos, intuitivo, por lo que simplemente es explorar nomás las posibilidades que tengamos para poder insertar nuestros videos, nuestras fotografías, los textos o los elementos que nosotros queramos. Luego, en vista previa es para ver cómo va a salir y también tenemos que publicar, ¿sí? Ahora, Wix puede relacionarse con las redes sociales, con Facebook, con Instagram, con Pinterest o con otros elementos o otras redes sociales. Vamos a ver con Facebook. Vamos a configurar el enlace. Ya, aquí dice enlace página social. Yo tengo que poner mi enlace, o sea, mi página aquí. Para eso tengo que ir al sitio, ¿no? A mi Face, si quiero relacionar. Entonces voy a mi perfil y voy a copiar mi enlace. Ya. Copio. No es este. Hago. Y en vista previa tendría que verse, pero no puedo porque no puedo publicar esto. No lo voy a hacer. Entonces tendríamos que publicar para que aparezca el enlace con el Face y otras redes sociales, las que nosotros podamos diseñar. A continuación vamos a ver un video también para poder tener cierta idea de cómo se comienza para configurar Wix.
¿Estás buscando cómo puedes crear tu propia página web en Wix? Hola, mi nombre es Diego y en este video te voy a enseñar el paso a paso de cómo puedes hacerlo de una manera súper fácil y sencilla utilizando Wix. Crear tu propio sitio
¿Me pueden escuchar? Sí, ahora sí. Bien, entonces, hemos visto parte del video porque el video es largo y hay en YouTube eh, muchas indicaciones, muchas formas, muchas maneras de mostrar lo que es Wix. Y claro, es intuitivo y además nosotros no vamos a usar todos sus componentes porque simplemente vamos a ver esto de multimedia. Vamos a crear nuestra página Wix, ¿no?, en web, y vamos a ahí insertar, incrustar nuestro material multimedia y vamos a copiar el link, el enlace, y eso va a ser el trabajo. Entonces, para el próximo domingo o hasta el próximo domingo sería el trabajo de realizar el cómic. Yo les voy a mandar, como siempre, las indicaciones detalladas, pero ya les digo, lo mínimo son 2 páginas. Tampoco es conveniente que sea mucho, porque tiene que tener cierta agilidad. Así que son 2 páginas de cómic, más su guión y su boceto, con la misma temática que ustedes han hecho con su storytelling, ¿ya? Para que también tenga relación con el video de 30 segundos. Y la realización del Wix con sus componentes, ¿no? Insertando todo el material que hemos generado memes, storytelling, cómics y video. Todo eso vamos a insertar con el texto que ustedes vean conveniente al Wix. Y la creación de esa plataforma va a ser el trabajo final, ¿sí? En grupo, mejor si es en grupo, porque habrá que ver, ¿no?, la lluvia de ideas, la participación. Algunos manejan mejor que otros, en fin, pero tampoco es excluyente a que lo hagan personalmente. Hay personas que me dicen, yo no puedo trabajar en grupo dado la distancia geográfica, problemas de sincronización de horario, etcétera. Entonces, pueden hacerlo también individualmente. Y el trabajo final sería para el 16 de este mes, ¿no? Y claro, algunos también se han atrasado en la presentación de los otros trabajos, estoy viendo eso. Y los que se han atrasado, etcétera, también voy a habilitar para todos los trabajos, etcétera, la presentación hasta el 16 de este mes. ¿Está bien? ¿Positivo? Perfecto. Sí, Magister, Muy estamos de bien. acuerdo. De acuerdo. Sí, Ya. Lizen, muchas gracias. Muy bien. Entonces, claro, el licenciado Randy también me comunicó esa situación que otros colegas se han atrasado por varias razones, que siempre hay problemas, ¿no? Incluso de estar pagando la mensualidad, lo del posgrado, en fin. Entonces, lo mismo con el control de lecturas. Entonces, vamos a habilitar todo, controles de lectura para los que no han podido realizar y además la presentación de los trabajos atrasados, etcétera, hasta el 16, ¿sí? Vamos a habilitar. En el transcurso de esta tarde, máximo hasta la noche, voy a subir los trabajos correspondientes a esta última clase y el trabajo final también con las especificaciones detalladas que no van a ser complicadas, más bien van a ser situaciones o cosas sencillas como para que nosotros podamos manejar y no estemos complicándonos para nada. Entonces, si habría algo pendiente, adelante, y si no, estaríamos terminando este módulo. ¿Hay algo pendiente que se debe tratar o considerar? Creo que nada, magíster. Más bien, muchas gracias por las clases. Bien, a ustedes las gracias. Ha sido un placer, un gusto estar con ustedes, colegas. Muchos de ustedes son
compañeros de trabajo, los demás, un gusto conocerles y es interesante esta temática de las narraciones y la narratología en sí. Y por esta ocasión hemos reducido la temática porque hay otros tipos de narraciones, pero supongo que hemos visto lo más importante. No me queda más nada que decir. Les agradezco mucho. Agradezco también a los organizadores, a los administradores, a las autoridades de los que han hecho esta maestría. Y conmigo será hasta otra ocasión. Un abrazo y muchas gracias y tengan ustedes una buena tarde. Muchas gracias, Magíster. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Magíster. Magíster. Muchas gracias, Gracias, Magíster. Magíster. Un gusto. Hasta luego.